A ver, chicos, vamos a iniciar. Vamos a continuar con el trabajo de estadística que estábamos nosotros llevando. ¿Recuerdan? ¿Qué hemos visto hasta ahora de estadística? A ver, vamos despertándolos, a ver. ¿Quieren Los escuchar algunos? gráficos, los gráficos, ¿Solo gráficos? los datos, A ver. ¿Alguien más? ¿Qué más hemos visto hasta ahora? También he visto tipo de variables. Ya, tipos de variables, muy bien. Como por ejemplo, Cualitativa cualitativa y cuantitativa, ya, cualitativa, cuantitativa, muy bien. ¿Qué más? Cualitativa, nominal y ordinal. Y cuantitativa, continua, discreta. Perfecto. A ver, ¿qué más por ahí? Vamos, 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 sacando todo lo que hemos aprendido. A ver. Hoy nos vamos despertando ya. Ejemplo de nominal y ejemplo de ordinal tenemos tipo de texto, tipo de sexo y en ordinal tenemos tipo de medallas. Ya. A ver, ¿alguien más? El resto, a ver, por ahí. Ya estamos 6 en la sala, muy bien. Buenos días, Bienvenido, profe. Mar Anthony, Berta Chinguel, Elki, Fran Rodríguez, qué bonito. Jennifer, bienvenido. Jennifer Milenka, Justina y Mar Anthony, ¿no? A ver, de los que están en la sala, a ver, vamos recordando o vamos poniéndonos al día de los estudiantes que quizás por ahí la semana antepasada no entraron, pero más o menos para que se pongan al día en qué estamos. A ver, continúen, chicos. A ver, vamos, es importante en estos minutos recordar en qué estamos para tratar de ubicarnos, ya que la semana pasada fue el examen y de paso que vamos recordando a ver en qué nos hemos quedado en la última vez, ¿no? A ver, alguien más, alguien más. A ver, chicos. Bien. Bueno, gracias a los que habían participado. En realidad hemos partido nosotros de lo que es la estadística, conociendo pues las variables, como dijo su compañera, ¿no? Entre las variables tenemos su clasificación, pues las variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿no? La variable yo la reconozco cuando, por ejemplo, me van a preguntar a mí algo, ¿no? Cuando a ti te encuestan, cuando a ti te preguntan algo, en realidad lo primero que tienes que identificar es la variable. El hecho que a ti te pregunten qué tipo de helado tú consumes o prefieres, pues en realidad ya estás viendo un tipo de variable tú ahí, ¿no? O en todo caso, cuando te preguntan tu estado económico de la familia, entonces ya es un tipo de variable. Entonces, este tipo de variables se pueden dividir en variables ordinales, pueden dividirse en variables cuantitativas, variables discretas, continuas, ¿ya?
Entonces, ya eso de ahí hemos tratado nosotros de poder revisar. También hemos visto parte de los gráficos, como dijo su compañera, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Hemos revisado diferentes tipos de gráficos estadísticos, porque no solamente existe el gráfico de barras, como que muchos conocen. Yo recuerdo que dije, a ver, pueden graficar esto de acá y todos me hicieron gráfico de barras, ¿no? Bueno, lo que se trata es también de poder ya ir mejorando esa parte y avanzar, ¿no? El conocimiento. Existen gráficos poligonales, existen gráficos de barras horizontales, verticales. Ahora, hay un tipo de gráfico de barras que se parece, pero no es, porque es cuando me dan con valores, con intervalos. Yo utilizo los histogramas. Y también hay un tipo de gráfico muy común, que es el gráfico de torta o gráfico circular, ¿no? Pero para yo poder entender bien los gráficos, necesito partir de lo que son las frecuencias. O sea, una vez de que yo realizo la encuesta, una vez que ya encuesté, entonces lo que hago yo es llevarle esas respuestas, voy a gestionar esos datos a través de una tabla, y en una tabla pues yo puedo trabajar la frecuencia absoluta, puedo trabajar la frecuencia relativa, puedo trabajar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa compuesta, ¿no? La frecuencia porcentual. Y trabajando la frecuencia porcentual me va a ayudar ahí a trabajar en porcentajes y poder obtener un gráfico circular, ¿ya? Entonces, hasta allí es donde nos hemos quedado más o menos ya trabajando nosotros algunos tipos de tablas, algunos tipos de frecuencia, ¿ya? Habíamos visto la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Estábamos por ver la frecuencia porcentual, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que más o menos hemos visto, el panorama de cómo hemos podido trabajar. Vamos viendo ya un ejemplo, y por ahí como que se van ubicando también el resto. Dice, hierbas para protegernos del COVID, ¿no? Dice ahí, ¿no? A ver, ¿podrías apoyarme, por favor, a leer? Justina, a ver, Justina, ¿puedes apoyarme en leer, por favor? Sí, profesor. Hierbas para protegernos del COVID-19. En la comunidad de Frías del distrito de Chulucanas, de la región Piura, los habitantes emplean hierbas para combatir los resfríos y así tratan de combatir el COVID-19. En una encuesta a 60 personas sobre qué hierbas se emplean comúnmente, estos fueron los resultados. Muy bien, gracias. Aquí se van los resultados, ¿no? Ahí están los resultados, ¿no? Miren, en estos resultados, pues, yo puedo encontrar que dentro de las hierbas que han utilizado son el eucalipto, el matico, el llantén y la hierba luisa. Entonces, tú ves este cuadro y tú más o menos vas leyendo, tú más o menos te vas dando cuenta, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, por otro lado, te das cuenta también que tienes la frecuencia absoluta. Entonces, si yo tengo también la frecuencia relativa, pero ¿qué me indica? ¿Qué me indica la frecuencia absoluta y qué me indica la frecuencia relativa? ¿No? Entonces, yo voy a darme cuenta que la frecuencia absoluta es la que me indica la cantidad de veces que han elegido cierta variable. Entonces, el eucalipto ha sido elegido 18 veces, el matico 7 veces, el llantén 15 veces y la hierba luisa 20 veces. Listo. ¿Cuánto debe sumar todo? 60, porque me están diciendo que en un total de 60 personas habían encuestado, o familias, ¿no? La frecuencia relativa, mira cómo se obtiene la frecuencia relativa. Recuerda, porque esto ya lo hemos visto anteriormente. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Mira acá, ¿no? Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta. Tenemos acá la frecuencia absoluta. Aquí está.
¿no? Y lo voy a dividir entre el total de datos. El total de datos será 60. Acá está. Eso me va a dar como resultado mi frecuencia relativa en número decimal. Por ejemplo, el del llantén. Acá está. La frecuencia absoluta, 15, entre la frecuencia relativa que viene a ser 60. Y ahí voy a obtener ese resultado. ¿Correcto? Entonces, la frecuencia relativa, mira cómo se obtiene, dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa porcentual? Frecuencia relativa porcentual. Simplemente, a la frecuencia relativa la multiplicamos por 100. Mira, ¿y qué voy a obtener? Un porcentaje. Aquí me va a dar con este simbolito, con el símbolo del porcentaje. ¿Ya? Con el símbolo del porcentaje es que me va a dar esto de acá. ¿Qué significa? Que el eucalipto está o lo prefieren el 30%, que el mático lo prefieren el 12%, que el llantén lo prefieren el 25% y que la hierba luisa lo prefieren el 33%. Eso es la frecuencia relativa porcentual. Ojo, para poder obtener la frecuencia relativa porcentual, debes de hallar primero la frecuencia relativa. Para poder hallar la frecuencia relativa necesitas dos datos. Necesitas el total de todos los datos o el total de todas las personas encuestadas y necesitas la preferencia o el valor de la frecuencia absoluta. Mira cómo se da. ¿Y cómo tienes esta frecuencia absoluta? Pues porque tú has preguntado a las diferentes familias y me imagino que has puesto un cuadrito y tú has dicho, eucalipto, listo, eucalipto. Matico, matico. Llantén, llantén. Luego te has dado el tiempo de sumar y te has dado cuenta que eucalipto prefirieron 18, matico prefirieron 7, llantén prefirieron 15 y así por lo consiguiente. ¿Ya? Entonces, hay que ir viendo la forma en cómo se van obteniendo estas frecuencias relativas porque ustedes lo van a tener que hacer. Ahora bien, una vez de que ya tengo la frecuencia relativa porcentual, con esto yo ya puedo elaborar mi gráfico circular. Mírenme, porque ya tengo el 30%, el 12%, el 25% y el 33%. Yo ya podría elaborar mi gráfico circular, ¿no? Entonces, el gráfico circular o gráfico de torta hay de dos formas, por porcentajes y por grados. En este caso, por porcentajes sale de la frecuencia relativa porcentual. Con estos datos de aquí, yo ya puedo elaborar mi gráfico circular, ¿no? Realizo mi circunferencia y lo divido más o menos al 30%, 12%, teniendo en cuenta que toda la circunferencia es el 100%. Ahora, existe en el mismo gráfico circular, yo puedo trabajarlo por ángulos. Por ángulos. O sea, existe un gráfico circular por porcentajes y existe un gráfico circular por ángulos. Entonces, cuando yo trabajo un gráfico circular por ángulos, mira lo que tengo que yo realizar. Mira, ve. Al porcentaje, o sea, al valor de la frecuencia relativa que tengo, lo multiplico por 360 y lo voy a dividir entre 100, ¿no? A este 30, a este valor de la frecuencia relativa, lo multiplico por 360. Profesor, ¿y por qué 360? Porque cuando vamos a trabajar por ángulos, ¿sí? Porque cuando vamos a trabajar por ángulos, pues en realidad, así como en el porcentaje, el mayor valor es el 100%, en ángulos el mayor valor es 360 grados. ¿Ya? 360 grados. Eso quiere decir que en el porcentual todo el gráfico es el 100%. Y en la medida de ángulos o por ángulos, todo es 360 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La frecuencia relativa porcentual la multiplico por 360 y lo divido entre 100 y eso me va a dar el
ángulo. Y también puedo yo graficar representar mis datos, todos los datos que has obtenido, por ya sea un gráfico porcentual o un gráfico por ángulos o por grados, como lo quieras llamar. ¿Ya? Entonces, aquí están todos los datos ya puestos en la tabla. Ya, obsérvalos, por favor. Y ahora sí quiero que me digas tus preguntas. ¿Cuáles son tus inquietudes? A ver, preguntas. Mientras que voy tomando lista. No, profesor. Acá en frecuencia relativa, ¿por qué queda el último? El final queda 1. Allá, en la frecuencia relativa, ¿por qué queda 1? Muy bien, buena pregunta. Porque si tú te das cuenta, todos son decimales. Y la suma de todos estos decimales debe de llegar a la unidad. A la unidad. ¿Ya? Como son decimales, todos tienen que llegar a la unidad. ¿Ya? Muy bien, muy buena pregunta. Al igual que en la frecuencia, escúchame, en la frecuencia relativa, el total debe ser 1. Y en la frecuencia relativa porcentual, el total debe ser 100. ¿Ya? Mírame, en la frecuencia relativa, el total es 1. En la frecuencia relativa porcentual, el total debe ser 100. Y en la de ángulos, el total debe ser 360. ¿Ya? Sí, profesor. Muy bien, ahí hay que tener en cuenta esos totales, ¿ya? Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Y más por ahí? A ver, Elki. Fran. Jennifer. Justina. Lucero. Hola, Lucero. Lucero Maranto. 3-6 ahí, ¿no? 3-6. Muy bien. A ver, ¿preguntas? No, por mí no. Muy bien, entonces vamos a continuar en vista de que no hay preguntas, todo está claro, me acaban de decir, porque si no preguntan es porque está claro. ¿Ya? Vamos viendo. Ojo que en tercero, en el aula anterior, igual, ¿no? Profe, todo claro, todo claro. Les puse un ejercicio hasta se acabó la hora y nadie hizo nada. Así Profe que, Julio, en frecuencia relativa, ¿el total siempre tiene que ser 1? claro, claro, porque estamos hablando de decimales. Ujú. Estamos hablando de decimales. ¿Ya? O sea que en el total siempre va a ir 1. Sí. Mira, Siempre. a veces como que no llega a 1. Llega a 0.98, 99, pero más o menos debe oscilar por esos valores, ¿ya? Ya, profe. O en todo caso, quizás un 1,01, un 1,02, pero no debe de pasar de 1,05, porque si no ya es mucho ya, ¿ya? Ok, Eso profe. de ahí, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cuando estábamos en las elecciones, cuando las periodistas decían a un margen de error de -1 o a un margen de error de negativo o de 0.5, a un margen de error, o sea, si es que se llega a 0.98, el margen de error es de negativo 0.02, porque le está faltando. Pero si se pasa de 1,02, entonces estamos hablando de un margen de error de positivo 0,02. O sea, a eso se refieren los márgenes de errores, ¿ya?
Bien. Nadie más, ¿verdad? ¿Sí? Profe, usted también mencionó lo mismo con el 100, pasa lo mismo con el porcentaje de la frecuencia relativa. Cuando pasa con la frecuencia relativa porcentual, ¿te refieres, Lucero? Sí, por Ya, esa. la frecuencia relativa porcentual, en este caso, la suma de todos estos valores me debe dar 100. La suma de todos estos valores me debe dar 100. ¿Ya? También nos mencionó sobre el porcentaje acercado como lo acaba de ser con el de la frecuencia relativa. Claro. Sí. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahora, yo por ejemplo pregunto, a ver, dime Jennifer, ¿cómo obtienes tú la frecuencia relativa? Con la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Pero qué haces? Lo divido. Ah, perfecto, así tiene que ser. La frecuencia relativa la obtengo dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Correcto? Muy bien. A ver, dime, Justina, ¿cómo obtienes tú la frecuencia relativa porcentual? Lo obtengo con el total de frecuencia relativa con el total de datos por la cantidad de porcentaje que es el 100. Por No. 100, ya. Bueno, es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Correcto? Ok. Muy bien, correcto. A ver, por ahí, no sé quién más está con su audio, Lucero, creo, porque el Yo. resto, no sé, Mar Anthony, no te escucho. ¿Cómo obtenemos la medida de en ángulo? O sea, Mar Anthony o yo. a ver, cualquiera de los dos. Ya yo. La medida de ángulo se obtiene con el resultado de la frecuencia relativa. Por ejemplo, aquí tenemos el 30 multiplicado por 360 y dividido por 100. Ya. Muy bien. Ahora, perfecto. ¿No? Muy bien. Ahora hay que darnos cuenta ahí, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir. A ver. Vamos a seguir. Mira cómo sería el gráfico en el caso que yo haya graficado de manera circular, justo a esa tabla, ¿no? Esa tabla, mira cómo quedaría, ¿no? Dice hierbas empleadas, ¿no? Como observamos en la tabla anterior, ¿quién era el que tenía mayor, no? Mayor tenía el eucalipto, ¿no? Perdón, la hierba luisa, ¿no? La hierba luisa tenía 20 y el eucalipto tenía 18, ¿no? Entonces diríamos el 33% para la hierba luisa, el 30% para el eucalipto, ¿no? Entonces ahí vamos viendo ahí. En mi gráfico tiene que denotarse eso, ¿no? Que la mayor cantidad tiene que ser de hierba luisa, luego por ahí como que tiene que ser de eucalipto. Pues más o menos tenemos que ver ahí que cumpla lo del gráfico, ¿ya? ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ay, porque me estaba saliendo, su conectividad está con problemas, dice. Pues el internet empieza a molestar, ya. Me avisan, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí mira, ¿cómo sería mi gráfico de circular, ¿no? Miren cómo una vez que tendré esos valores, ya yo simplemente trataría de poderlo
representar a través del gráfico circular. ¿Ya? Otro ejemplo. A ver, lea por favor, Jenny. ¿Qué dijo, profesor, que lo lea? Sí, léelo por favor. Se desea saber los colores de preferencia de los padres de familia de la institución educativa Tupac Amaru con el fin de obsequiar un polo para el Día del Padre. Por motivo de la inmovilización solo se encuesta a 20 padres cuyos resultados fueron Gracias, gracias, ¿no? Ahí están los resultados. Dice que la encuesta, bueno, este ejercicio era para la semana antepasada, pero no hubo clase. Bueno, fue el examen anterior, ¿no? Nos atrasamos, era para el Día del Padre. Pues, ¿no? Bien, ¿cuáles eran los colores, no? Tenemos colores negro, color azul, color amarillo, color rojo, ¿verdad? Esos eran los colores, ¿cierto? Dice, la frecuencia absoluta está diciendo 4, la frecuencia para el negro, 5 para el azul, 5 para el amarillo y 6 para el rojo, ¿verdad? Muy bien, entonces esos fueron los resultados, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa, mira, ¿cómo se ha obtenido, por qué se ha obtenido este 0.20? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo es que se obtuvo este 0.20? dividiendo con la frecuencia absoluta y el total de datos. A ver, divide. 4 entre 20 y que te salga 0.20. A ver, divide. ¿Sale o no sale? Si da 0,2. Ya. Justina, ¿y cómo salió ese 30%? ¿Cuál, profe? El 30%, ¿cómo crees que salió? ¿30%? ¿Ya lo viste el 30%? Sí, 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 sí. Ya. ¿Cómo crees que habrá salido el 30%? 0, por 100. ¿El 0, qué? Yo, 0,3%, ¿no? profe. 0,3%, ¿verdad, Justina? Sí, profe. Ya, muy bien, 0,3%, ¿cierto? Ya, muy bien, ahí están ya los valores, ¿cierto? Ahora. Dice, ¿cómo sería para calcular en ángulos para el gráfico circular? ¿No? Ya tenemos el porcentaje. ¿Cómo era para el porcentaje? La frecuencia relativa que te salía, lo multiplicabas por 360 y lo dividías entre 100, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, entonces ahí lo tenemos ya, cómo es para calcular en ángulo, ¿cierto? Muy bien, ya. No habría problema entonces. Ahí lo tenemos. Y ahora
podemos verificar nuestro gráfico, ¿no? Ahí está nuestro gráfico. Ya sea por porcentajes o por ángulos, pero acá lo tenemos el gráfico. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, ¿Todo bien? Ya. Ahora sí. Elabore la tabla y represente en un gráfico de torta los datos. Lea, por favor, mi estimada Lucero. ya. Elabore una tabla. Perdón. Elabore una tabla y represente en un gráfico de torta los datos. Teniendo en cuenta que los estudiantes no pueden asistir a los colegios y según las normativas impuestas por el ministerio, se entregará laptop a los estudiantes de primaria y secundaria. Ay, ya quisiera. Portal La UGEL de Ferreñafe desea saber cuántos niños tiene cada familia en este distrito. Así que cada docente llamará a sus padres de familia para interrogarles, obteniendo las respuestas. Ahí está. Le preguntó, señora, ¿cuántos hijos tienen? Uno. Allá. Otra. Señora, ¿cuántos hijos tiene? Tres. Entonces el profesor iba anotando, ¿no? Y después llegó a la conclusión, todo el colegio, digamos así, toda la UGEL de Ferreñafe llegó a la conclusión de decir, las familias que tienen un hijo son 34. Las familias que tienen dos hijos son 117. Las familias que tienen tres hijos son 77. Las familias que tienen cuatro hijos son 30. Las familias que tienen 5 hijos son 22 en toda la UGEL Ferreñafe. Porque miren, acá dice, ¿no? Dice, se entregarán laptop a los estudiantes de primaria y secundaria. Por tal, la UGEL de Ferreñafe desea saber cuántos hijos tiene cada familia en el distrito de Ferreñafe. Entonces, se llega a la conclusión de que en el distrito de Ferreñafe, las familias que tienen un hijo son 34. ¿No? Las que tienen 4 hijos son 30. 30 familias, mira. Las familias que tienen 5 hijos son 22 familias que tienen 5 hijos, digámoslo así, ¿no? Ahora, aquí con estos datos, como me decías que todo había quedado sumamente claro, con estos datos me vas a elaborar la tabla en donde contenga, ya te estoy dando la frecuencia absoluta, faltaría la frecuencia relativa porcentual y la de por ángulos o grados. ¿Ya? A ver. Copia la tabla, por favor, y a trabajar. En cuanto ya tengas toda la tabla completa con frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y la de por grados, me avisas o me la envías en una toma, en una foto, para poderla evaluar. ¿Ya? Tienes exactamente 7 minutos. Profe, Hola. discúlpeme, ¿podría mostrar la otra tabla donde Claro, trae déjame que le voy el a tomar orden? foto. Le voy a tomar foto al igual que hice ahora con los chicos para colocarlos en el WhatsApp para que también en el caso que ellos deseen también puedan. Esta tabla es la que similar a esta, ¿no? Similar a esta tabla, a esta. ¿Ya? Similar a esta tabla que así. Absoluta, relativa, porcentual y medida de ángulos. ¿Ya? Ya, ¿Correcto? sí. Ya, porque voy a dejar de compartir para también colocarlo en el WhatsApp. ¿Ya? Profe, ¿podría poner la última para tomarle una captura? La voy a colocar al WhatsApp. Ya. Espere esa, para copiar.
Y así mejor los voy evaluando. ¿Terminaron o no? Profe, ¿Qué pasó? la frecuencia relativa se divide, ¿no? Al comienzo Claro, arriba. claro. Bien, hagamos una cosa, chicos, ¿no? Al menos han dado un buen paso. Pero ojo, esto se va a seguir repitiendo siempre. Nos vamos a quedar ahí porque ya son las 10, yo tengo que entrar a otra clase también, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿ya?